¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Mire, vamos a centrarnos en básicamente dos temas que son los que a nosotros más nos preocupan y nos ocupan. Uno de ellos está relacionado con la celebración de la confluencia, la fiesta de la confluencia en su edición número 12, que ha convocado a mucho más de 1 millón y pico de personas en Neuquén durante los días que duró la fiesta, que terminó este fin de semana, y que implicó una presencia masiva de gente, no solamente de Neuquén, sino también de localidades vecinas, de provincias vecinas y a veces de otras provincias no tan vecinas. Esto porque nos interesa también conocer cuál ha sido el impacto económico que tiene una fiesta de estas características, cómo incide en la economía de una ciudad como la ciudad de Neuquén, que para que tenga una idea, por día moviliza no menos de 10 millones de dólares. Son las operaciones diarias el equivalente a 2 millones de dólares que se realizan en la capital neuquina. Así que respecto de este episodio, el de la fiesta y la implicancia que tiene para aquellos que están relacionados directamente, de eso vamos a estar charlando en un ratito más con Fernando Spoliansky. Y el otro tema, más angustiante si se quiere, está relacionado con los incendios forestales. La situación de los incendios es noticia en Neuquén, en Río Negro, en el norte de Chubut, también del otro lado de la cordillera. En Chile hay 22 focos de incendio activos. También se da este común denominador con lo que pasa en la zona del Bolsón, que tiene que ver con la intencionalidad de esos siniestros. Y en el caso de Neuquén, que también tiene un incendio importante en la zona del Valle Magdalena, ahí en Lanín, con un despliegue mayúsculo de recursos humanos, de recursos técnicos, de aviones y helicópteros. Hay una docena de máquinas trabajando en Neuquén. Estamos hablando de aviones y helicópteros. Después habrá que sumarle máquinas viales, otro tipo de maquinaria, vehículos, camionetas, camiones, gente. Y todo el dispositivo que eso implica. A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Hay una fotografía que se difundió en estos últimos días, el fin de semana, que muestra bajo un cielo gris por el humo la presencia de más de media docena de helicópteros parados esperando el momento como para poder despegar y empezar a operar para combatir las llamas. Está Patricio Álvarez con nosotros, él es bombero, titular de Bomberos en Centenario, y queremos hablar de esto, ¿no? de cómo se observa desde una institución que está acostumbrada, habituada, que es su métier, el combate de los incendios, de incendios, sobre todo en las zonas urbanas, pero cómo observan este episodio que es el de los incendios forestales aquí en la región. Así que, Patricio, muchas gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo, cómo observan, digamos, todo el despliegue que se ha dado por estas jornadas de recursos, de maquinaria, de personas para combatir el avance del fuego, Patricio? Bueno, en primera instancia, claramente todos estamos muy sorprendidos por cómo han pasado ya los días, cerca de 13 en total, que significan también una pérdida muy importante para nuestra naturaleza en un sector, bueno, que también es muy inhóspito, muy complicado para el acceso, para lo que fueron las primeras respuestas de todos los combatientes que trabajaron en primera instancia en la línea de fuego. Y como decía usted también, de todo lo que se vino sumando a lo largo de los días, ¿no? Desde un comando unificado entre la provincia y nación, es decir, parques nacionales, brigadistas, bomberos, todos los actores de lo que es el servicio médico, colaboradores, vecinos del lugar que obviamente están muy preocupados por esta situación y que pareciera no tener fin, teniendo en cuenta de lo que ha pasado en las últimas horas en cuanto a la presencia del viento, que es lo que más ha complicado el desarrollo del incendio y sobre todo su propagación. Dentro de lo que se refiere a este mapa que hemos visto básicamente todos dentro de los medios, este incendio particularmente tiene dos cabezas, es decir, avanza en diferentes flancos y está muy complicado, muy violento, se torna incontrolable en algunos sectores. En el flanco izquierdo sobre todo está muy complicado. Además, Agustín, quiero comentarte que esto es
una información que tiene que ver básicamente con la que se maneja entre brigadistas, bomberos y combatientes, que tiene que ver con un fenómeno que se llama convectiva. ¿Qué es Esto eso? es muy peligroso para lo que significa el combate del incendio. Para explicárselo en simples palabras, cuando se genera ese hongo sobre lo que es el incendio, mientras va quemando, genera obviamente una nube muy grande, que en algún momento, al encenderse, se cae encendida sobre un diámetro importante de lo que significa, obviamente, de lo que abarca esa nube y genera, bueno, que el incendio se propague por completo. De eso ya hubo, por lo que tenemos información, 3 formaciones de convectivas. Esto es un fenómeno que se produce por los incendios forestales de gran magnitud, y obviamente también en el diálogo que mantenemos permanentemente con la gente de Junín de los Andes y brigadistas del Plan Nacional, la dificultad mayor tiene que ver también con el acceso. Es un lugar que tiene una vegetación muy tupida, en donde se necesita ingresar a pie para abrir las famosas brechas o fajas que sirven para que los brigadistas puedan ingresar, combatir frente a frente al fuego, pero además también para marcar un camino de aquel que inclusive en algún momento no han visto ni siquiera los helicópteros ni los aviones, porque este valle ha generado de que su propio clima, es decir, esta nube que se forma a raíz de toda la combustión que genera todo el material que se está quemando, prácticamente lo torna invisible al fuego, es decir, no lo ven. Entonces en algún momento han tenido que trabajar prácticamente solamente deduciendo que allí está la propagación. Por eso también lo veo realmente complejo, pero bueno, hay mucha garra, corazón, pero por sobre todas las cosas mucha experiencia de los sistemas nacionales, provinciales, de los brigadistas, de los bomberos para poder combatir el incendio y ojalá poder controlarlo de manera que no siga avanzando, más allá de que los datos de estas últimas horas no son alentadores, teniendo en cuenta de que busca ahora la zona de Tromen, zona en este caso de lo que sería Pilolil, más cercano a lo que es Aluminé, en donde ya hemos tenido incendios y lamentablemente han sido también incendios de muchos días, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de muchos recursos para poder controlarlos. Patricio, ¿cómo se maneja la cuestión emocional cuando estás frente eh, a un siniestro de estas características, ¿no? Es difícil, es muy difícil, sobre todo, Agustín, porque estar en un lugar en donde la mayoría de nosotros siempre buscamos esos espacios para poder estar tranquilos, para poder disfrutar de la naturaleza y ver que el fuego arrasa con todo, te rompe realmente el corazón. A mí me ha tocado, como al resto de mis compañeros, bajar de la montaña y es inevitable que las lágrimas se te caigan porque uno también se siente impotente porque el fuego lamentablemente se lleva todo a su paso y al margen de todos los esfuerzos que se hacen a veces se torna imparable. Entonces eso también es difícil a veces de manejar, más allá de que los equipos de contención trabajan y mucho. Lo mismo pasa como cuando un compañero que quizás ni conocemos se lesiona, pero que sabemos que tuvo que ser retirado de la línea porque se lastimó, se cayó o se quemó, le pasó algo. Eso también es muy difícil, se percibe esto que usted pregunta en el campamento base, en donde a veces el silencio hace que se torne ese nerviosismo de saber cómo se resuelve, cómo salimos de esta, cómo le buscamos la vuelta. Es difícil, es complicado y particularmente, mire, coincido y mucho con lo que decía usted con respecto a todo lo que generó este incendio, porque dentro del protocolo que se refiere a los incendios forestales no se trabaja de noche, por ejemplo, porque generalmente el fuego descansa de noche. Esto es parte de la teoría que tienen básicamente los investigadores, teniendo en cuenta que la presión atmosférica hace que aminore obviamente su velocidad, pero este incendio no ha tenido para nada esa lentitud en la noche, al contrario, ha seguido quemando, por eso también se ha trabajado de noche, se ha roto con ese protocolo, pero siempre con el ánimo de proteger y cuidar a las comunidades que, por ejemplo, fueron, en este caso, bajadas de las zonas de Quitlihuín, de Aucapán, que también estaban peleando así frente a frente con el fuego, y que bueno, es muy difícil también de que la gente entienda que debe dejar su casa
y que también entiendan que en algún momento el fuego les puede llegar, ¿no? Patricio, muchas gracias. Gracias a usted, Agustín. Un Hasta gran luego. abrazo. Patricio Álvarez, de Bomberos Voluntarios de Centenario. El tema que nos ocupa es la lucha contra los incendios forestales, unos eh, digamos, focos que están activos, decíamos hoy más temprano, tanto de un lado como del otro de la cordillera, y aquí de este lado en varias provincias, pues tenemos Neuquén, Río Negro, también el norte de Chubut, afectando el ambiente, afectando la economía, afectando a las personas, su capital, su integridad física. Le ha costado la vida a una persona en la zona del Bolsón. Está con nosotros Patricia Bobadilla, que es docente ambientalista. Vamos a hablar con ella también respecto de esta temática. Patricia, muchas gracias por aceptar el convite y por sumarse a Panorama. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es la, la imagen, el concepto, la síntesis, el diagnóstico que puede darnos, digo, como para entrar en el tema que nos ocupa, que cuál es el marco jurídico, las leyes que rigen para regular este tipo de actividades y proceder en consecuencia, ¿no? Pero, en principio, ¿cuál es la primera lectura que hace respecto de lo que está pasando por estas horas en la región, Patricia? La lectura es la peor, peor pronóstico desde que asumió el gobierno que tenemos en Nación. Yo como ambientalista siempre aclaro esto, yo no soy de ningún partido político, no pretendo con mis palabras herir la susceptibilidad de nadie, pero esto que está pasando a nivel nacional, cuando se votó esta ley, que acordaron todos quienes la votaron, todos nuestros representantes de cada provincia, yo creo que sabían perfectamente lo que estaban votando. ¿Qué ley y qué aspecto en particular La plantea? ley del manejo del fuego, porque acá dijeron la ley ómnibus, entonces como que había un paquete de leyes que nos iban a beneficiar, pero no se aclararon. Bueno, quienes estamos muy interesados en el tema ambiente, eh, sabíamos perfectamente que se venía algo bastante espeso con lo que es tierras, fuego, glaciares. Y la verdad que es muy triste porque la ley que fue sancionada en noviembre, creo que fue el 28, noviembre del 2012, y que se puso en vigencia en enero del 2013 en el gobierno de Cristina Kirchner, fue la ley de manejo del fuego justamente para proteger nuestras zonas de bosques. Y ahora esto de retirar toda la ayuda que se le pueda dar a las provincias, ¿sí? En cuanto a los presupuestos. Yo tengo así como muy presente algunos pasajes de discursos que ha dicho el presidente, como soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, ¿sí? Entonces uno tiene que analizar las cuestiones. Hola, no sé si me estás Sí, escuchando. sí, sí, la estoy escuchando, la sigo. Ah, sí, sí. Bueno, hay cuestiones que son muy delicadas, ¿sí? Pero que tienen su análisis. Entonces, hay que ver todo esto finamente, ¿sí? Cada palabra que él utiliza, cada frase, que no son las más afortunadas, que tienen que ver con estas situaciones que están pasando. Eh, en esta ley de fuego que se derogó, eh, se protegía de las ventas, ¿sí? De las ventas de las tierras, creo que más de 30 o 60 años no se podían vender esas tierras que se habían quemado. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía evitar eran los negocios inmobiliarios. Eh, Entonces, por eh, un lado, tenemos que pensar qué clase de negocio inmobiliario, o sea, qué cabeza tiene que tener quienes hayan ideado esto de incendiar un bosque, eh, haciendo el peor de los ecocidios que puede existir en la Tierra.
O sea, el tema de Pregunto, los incendios... perdón mi Sí. ingenuidad, Patricia, pero pregunto, ¿no? ¿Cuál ha sido el desembarco de capitales externos o de otros inversores para adquirir tierras afectadas por los incendios? Y, y sobre todo, ¿cuál es el interés en comprar una tierra devastada por el fuego, en donde inclusive hay dificultades para ingresar porque no pueden entrar los brigadistas porque ni siquiera están las vías de acceso a esos lugares y hay que Y ahora hacerlas? ahora no van a entrar, obviamente, tenés que esperar un tiempo, pero esas tierras después se pueden vender a muy bajo precio, ¿sí? Se pueden recuperar. Y el otro día, tengo mucha gente ambientalista, incluso en el movimiento antipetróleo de Mar del Plata, que están hablando mucho de este tema, em, publicaron eh, una entrevista entre una radio de acá del sur de nuestro país, manteniendo una comunicación con una radio de Chile. Y hablaban de esta situación. Justamente tenemos mucha gente de capitales extranjeros como Lewis, Está bien, pero ¿cuántos ¿sí? más? Y bueno, Lewis, Benetton y muchos que nosotros no conocemos, ¿sí? Hay mucha gente que nosotros no Le conocemos. pregunto porque Y dieron una página, el caso de Benetton y dieron una Lewis página, están desde el siglo pasado, digamos. y en esa página, ¿cómo? Digo que los casos que acaba de mencionar, que son dos, pero están desde hace décadas en la región. No, no arrancaron ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada. Digo, el apellido Benetton es un No. apellido conocidísimo en el sur, en la Patagonia Argentina, pero desde el 1900. Y estamos hablando de un fenómeno muy, muy vigente, muy actual. Y estamos hablando de inclusive organizaciones o pseudo-organizaciones que se reivindican, pero que no tienen que ver con el capital inmobiliario, ¿no? O con el capital transnacional, inclusive, cuando se habla de los incendios. Y es un episodio que ocurre tanto acá en Argentina como ocurre del otro lado de la cordillera, también ocurre en Chile. Y Totalmente, porque decían justamente en la radio chilena, el locutor decía, hay una página que la dio, y verificaron las personas que estaban hablando con él, y decían que en esa página se estaban vendiendo terrenos a muy bajo precio, ¿sí? A gente y cuál de era, otros países, gente con discúlpeme, pero capital, con cuál buen poder adquisitivo. sí, discúlpeme Entonces, mi insistencia, perdón, Patricia, pero discúlpeme mi insistencia. Pero ¿cuál es la verosimilitud? Digo, es una página. En la web existen cientos, miles, decenas de miles de páginas. ¿Cuál es el crédito de esa página? Porque no sabemos ni cuál página es. no, yo la anoté, no la tengo en este momento acá conmigo la página, pero sí, cuando la tenga yo te la voy a enviar. Por favor. Em, pero más allá de eso, me refiero, más allá de eso, no importa si es un Lewis, ¿sí? Un Benetton, son nuestras tierras las que no podemos ingresar, tierras de las cuales sacaron a pueblos originarios, ¿sí? Eran tierras en las que estaban expulsando gente que vivía ahí. Eh, el año pasado, cuando se hizo este movimiento que habían ido hasta el lago Escondido, hubo gente, ¿sí? Como en este momento, que dicen que algunos fueron identificados, que fueron filmados, esta gente que a caballo corría con sus rebenques a quienes hacían presencia en ese movimiento en el lago Escondido, que eran los mismos que estaban ahora tratando de correr a quienes habían ido a defender a los brigadistas que estaban presos. Pero más allá de eso, yo me pregunto, ¿qué clase de mente perversa puede diseñar un plan tan macabro, ¿sí? Para venta o lo que sea, de unas tierras cuando vos estás dañando un bosque, toda su flora, toda su fauna y todas las personas que viven ahí. Me Le parece, hago un aporte adicional en línea con esta pregunta que usted se hace sobre la perversión de quien pueda pensar una cosa así, y comparto, digamos, esa idea. En el caso del Bolsón, por ejemplo, hay 150 viviendas que fueron destruidas por el fuego. Hay una persona en la comarca andina, hay una persona fallecida, un hombre mayor de edad que murió también producto del fuego. Acompaño todo, digamos, esta pregunta que usted se hace respecto a la perversión de quien puede idear una maniobra así.
pero también digo, atenti porque hay gente de recursos que no son abundantes, que está siendo afectada por esta situación, por esta contingencia, que que se ha perdido de control. Y a propósito del aporte, quiero señalarle esto, en la provincia de Neuquén, por ejemplo, para tener una idea nada más, hay 12 aeronaves entre aviones y helicópteros, y hay casi una decena en la provincia de Río Negro trabajando también, y son sostenidas desde el Estado también. Entonces, a mí me llama la atención un tema y le pido que me ayude a pensarlo, Patricia. Sí. ¿En qué medida esta politización de la discusión respecto de los incendios forestales contribuye o no contribuye? No te entendí la pregunta, discúlpame. Uno puede advertir que hay cierta ideologización o politización, digamos, de la situación, Sí. asignando responsabilidades o culpas en un sector o en otro. ¿En qué medida esto contribuye o colabora para superar esta circunstancia? Mira, este es un tema muy, muy difícil, que no es la primera vez que se da. Eh, es un tema como para trabajarlo cada uno desde el lugar que le corresponde, ¿sí? Los políticos desde el lugar que le corresponde, incluso los docentes desde el lugar que nos corresponde. Todos somos responsables del ambiente. Si nos centramos para partir de una base, ¿no? Desde el artículo 41 de la Constitución, ¿sí? Donde todos tenemos un derecho a un ambiente libre y sano, ¿sí? Libre de contaminación, con buen oxígeno. Bueno, todo lo que dice el artículo 41, y vos te vas a ver esto y vos decís quién organizó esto y las medidas que hay, porque nosotros tenemos que pensar que tienen que haber mayores medidas para prevenir estas situaciones, ¿sí? Ves que no es suficiente porque hay focos permanentemente, yo lo estoy viendo permanente en televisión y después en diferentes medios, por YouTube, por redes. Y la verdad que es desesperante. Claro. Recién escuchaba, al señor a quien estaba haciendo la entrevista, el bombero de Centenario, y de verdad que te da mucha impotencia por no poder estar ahí y hacer algo, Ujú, ¿sí? Hacer algo más ujú, concreto. Uno trata de aportar desde donde puede. claro. Pero digo, ¿qué podemos hacer nosotros desde el lugar que nos corresponde? Ustedes informando, que es fantástico el trabajo que hacen los periodistas de todos los medios. Y nosotros los docentes, trabajar en lo que respecta a la ley de educación ambiental integral, ¿sí? Donde no tenemos que caricaturizar un árbol, por ejemplo, el Día del Árbol, sino que tenemos que tratar de que los niños y las niñas entiendan la importancia que tiene un árbol y un conjunto de árboles. Estamos frente a un cambio climático, ¿sí? Que es gravísimo, Sí. gravísimo. Y con este tipo de situaciones como la de los incendios en todo el mundo, digo, no solamente acá, lo único que hacemos es aumentar el calentamiento global por la gran cantidad de dióxido de carbono que se libera en la atmósfera, pero también todo lo que nos va a faltar, o sea Mm, que ese ecosistema que tenemos donde se altera el ciclo del agua, sí. ¿sí? Patricia, El ciclo del agua que ya viene alterado sí, desde sí. hace años, Patricia, por la deforestación. Patricia, Sí, te escucho. muchísimas gracias por la gentileza. Se nos ha ido el tiempo, pero le agradezco la gentileza que ha tenido de atendernos. Ha sido muy amable, muy gentil, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a Bueno, ustedes. Patricia Hasta luego. Bobadilla es docente ambientalista. Los incendios en la zona cordillerana. También esta otra mirada que tiene que ver con una mirada más política, si se quiere, con una toma de posición respecto de esta circunstancia por la que atraviesa la región frente a estos incendios de bosques, y no solamente de bosques, porque también ha afectado zonas productivas y zonas muy próximas, inclusive a barriadas, el caso de Bariloche, por ejemplo, o algunas comunidades que han tenido que ser retiradas del lugar en el caso de Neuquén. ¿Y por qué? Por el avance del fuego. Cuando volvamos, vamos a hablar con Fernando Spolianqui, de la Municipalidad de Neuquén. Vamos a hablar de la fiesta de la confluencia, vamos a hablar de lo que representa eso en términos de movimiento económico.